poner atención, ¿sale? Bien, digamos, el modelo entidad-relación va a estar, se basa en cómo vamos a nosotros a extraer la información y almacenarla en lo que ahorita les voy a dar los nombres de los elementos de la base de datos. El modelo, como su mismo nombre lo dice, está compuesto por entidades y relaciones. Nace de el que podamos leer, almacenar la información a través de los objetos en tiempo, a través de los objetos reales, digamos. Es por eso que nace este modelo y el objetivo es que ustedes puedan extraer o contextualizar la información que ustedes van a almacenar en la base de datos y determinar a partir de esta base de datos diferentes tipos de elementos, entre ellos pues los elementos que ustedes van a almacenar y cuál va a ser también lo que sería la cardinalidad entre estos elementos para diferenciar y para ver qué tantos elementos ustedes pueden almacenar en esa base de datos. Y a partir de ahí nacen otras reglas que son las reglas de normalización. Sale, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, el modelo como tal es un modelo de relaciones, se llama de ese tipo, es un modelo en el cual es una herramienta para modelar los datos de un sistema de información y que nos permite extraer esa información, digamos, ver y contextualizarla y diferenciar los elementos que van a almacenarse ahí. Ahora, dentro de las características de este modelo, lo más importante es lo que yo les decía. El mismo nombre lo dice, ¿no? Está compuesto por entidades y relaciones. Eh, entonces, expresan entidades relevantes, interrelaciones y propiedades, formando por un conjunto de conceptos, permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas. Aquí lo importante es identificar cómo se relaciona una entidad con otra entidad. Ahora, hay otro tipo de modelos. Ahorita nosotros el que ustedes van a aprender es el modelo entidad-relación, que es el modelo más conocido para generar bases de datos a partir de relaciones. Hay otro tipo de modelos como el modelo no relation. Este es un modelo eh, nuevo o conceptos nuevos a partir de los lenguajes de programación, digamos, ya con nuevas tecnologías y nuevas metodologías. Entonces, salen y nacen otro tipo de modelos, pero bueno, la base de estos modelos siempre va a ser el modelo entidad-relación. Dependiendo de cómo es la base, si es grande, si es digamos, pequeña, ustedes podrán decidir qué tipo de modelado pueden utilizar, ¿sale? Bien, entonces, este modelo está compuesto por principalmente entidades. Las entidades son eh, los elementos en los cuales ustedes van a almacenar información de ciertos datos. ¿Cómo se representa una entidad? Una entidad se representa a partir de un rectángulo, ¿vale? Este rectángulo, ustedes van a definir qué es lo que ustedes van a almacenar ahí, ¿vale? Como nosotros tenemos entidades, van a ustedes recoger información sobre qué es lo que ustedes quieren almacenar ahí. Y si ustedes se retornan un poquito lo que ustedes ya aprendieron que fue programación orientada a objetos, que es las clases y cuando ustedes hacían su diagrama de clases, decían, no, pues tengo una clase persona, ¿no? O tengo una clase vehículo, o tengo una clase empleado, y así sucesivamente. Bueno, en este sentido,
es muy fácil relacionar el diagrama de clases con el modelo entidad-relación. Digamos que tiene cierto parecido, y si entiendan un poco lo que serían las clases en Java, vamos a entender qué es una entidad, porque a partir de ahí vamos a ver qué es la información que vamos a almacenar, ¿sale? Entonces, vamos a almacenar, digamos, diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, coches, casas, empleados, clientes, empresas, oficios, productos, conciertos, excursiones, etcétera. Vamos a, por ejemplo, almacenar usuarios, ¿sale? Seguramente en su modelo van a tener por ahí usuarios. Ah, pero bueno, vamos a ustedes definen lo que vayan ustedes aquí a almacenar. Pero les voy a decir que más bien es usuario, la entidad usuario. ¿Qué van a almacenar? Pues diferentes usuarios, ¿sale? Entonces se representa a través de un rectángulo, vamos a almacenar información, solamente puede aparecer una vez en el esquema, digamos, no podemos tener tablas con el mismo nombre, y siempre deben de ser en singular y sin acentos. Esto es como una metodología de buenas prácticas de programación. Asimismo, cuando ustedes estaban en programación orientada a objetos, les decíamos clases en singular y empiezan con mayúscula, o atributos con minúscula, métodos minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, cuando les digo, los casos de uso normalmente identifíquenlo con un verbo y así sucesivamente. Bueno, estas son buenas prácticas para identificar cómo es que se tiene que diseñar el modelo. Entonces, digamos que ustedes van identificando las entidades y a partir de las entidades van identificando también las relaciones. Bueno, una entidad que tiene, una entidad tiene atributos, ¿sale? Los atributos, ¿se acuerdan de la clase? La clase está compuesta por, una clase está compuesta por qué? Atributos y métodos. Atributos y métodos. Entonces, si nosotros repasamos esa parte de lo que sería la clase, pues una clase tiene atributos. ¿Qué atributos? Pues esos atributos van a estar identificados por varios elementos, como son eh, este, diferentes tipos de atributos, que en este caso van a ser las características de esa entidad, ¿sale? Entonces, un atributo de un usuario, siempre, 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 todas las entidades van a tener identificadores, identificador de usuario, que esta va a ser nuestra llave primaria, ¿sale? ¿Para qué? Para identificar solamente, pues, para que todas las entidades tengan un identificador único. En este caso, el usuario va a tener un identificador único. Por ejemplo, si fuera la clase alumno, un identificador único de un alumno, por ejemplo, sería la boleta. Entonces, la boleta pudiera ser o pudiera fungir como un atributo, como una llave primaria, ¿sale? Ahora, entonces, todas las entidades van a tener atributos. Siempre van a tener un atributo que va a ser la llave primaria y vamos a tener diferentes tipos de atributos. ¿Qué otros atributos? Por ejemplo, en el caso del atributo del usuario, seguramente por ahí vamos a tener el nombre, ¿sale? ¿Qué otra cosa? No, pues el usuario tiene nombre, edad, dirección, sexo, etcétera, ¿no? Y ahí ya van ustedes identificando cuáles son los atributos de la clase usuario. Por eso es importante identificar en la especificación de requerimientos cuáles son los datos en los cuales vamos a almacenar, porque entonces ya a partir de aquí ya podemos hacer el modelo entidad-relación y ver cuáles son los datos que se van a almacenar, ¿sale? Entonces, los atributos se representan mediante círculos. Se pueden, más bien óvalos, se pueden ver así, o hay otra forma también de mostrarlos. Se les pone como un puntito aquí y el nombre del atributo, ¿sale? Entonces, los atributos van a ser las características de las entidades, ¿ok?
Y ya, puede haber diferentes tipos de atributos, ¿sale? Pueden ser derivados, atributos simples, multivalorados. Bueno, vamos a ver qué tipo de atributos tenemos. Fíjense. Atributos simples no están divididos en partes. Ejemplo, sexo, número boleta. Atributos compuestos se dividen en subpartes, es decir, en otros atributos. Nombre se divide en nombre, apellido paterno, materno. ¿Por qué lo dividimos? ¿Por qué, ¿Por qué lo dividimos? El atributo. Por ejemplo, el nombre. ¿Por qué dividimos el nombre? ¿Por qué se divide en nombre, apellido paterno, apellido materno? Por la Porque se va a atomicidad. usar, bueno, sería un dato muy largo cuando se quiere usar. Por la atomicidad. ¿Y por qué es muy largo? ¿Por qué es muy largo? Porque a la hora de que nosotros generemos consultas, por ejemplo, digamos, ¿sabes qué? Necesito que me, este, que me consultes todos los usuarios con apellido paterno, que empiecen con M, ¿no? Y entonces imagínense si ustedes van a hacer una consulta de todo el nombre. Entonces, pues tendrían que estar viendo todo ese bar chart que van a almacenar. Entonces, se tardaría mucho la base de datos al estar haciendo ahí nuestras consultas. Entonces, por eso es mucho mejor pues generar estos atributos y dividirlos es lo mejor o es lo que se tiene que hacer, ¿sale? Entonces, ustedes tienen que identificar qué atributos son multivalorados, univalorados, cuáles se pueden dividir y demás para hacer mucho mejor nuestra base de datos y sobre todo para lo que se llama la normalización, ¿sí? Ok, entonces, les decía, ya aquí ustedes identifican cuáles son los atributos de la tabla usuario, ¿sale? Entonces ya tenemos entidades y tenemos lo que serían los atributos. Bueno, este es un estándar, pero ok, nombre singular, las entidades, cliente, persona, automóvil, ¿sale? Identificamos cuáles son las entidades que nosotros vamos a tener en nuestra base de datos. Y dentro de estas entidades vamos a identificar diferentes tipos de entidades, que esto es importante identificar este tipo de entidades. Tenemos entidades que son débiles y entidades que son fuertes. ¿Cómo sabemos si es una entidad débil o fuerte? Débil es fuerte si, digamos, muchas entidades dependen de esa entidad. Es una entidad débil cuando pocas entidades dependen de esa entidad, ¿vale? Entonces, es una entidad fuerte cuando más entidades dependen de esta entidad. Por ejemplo, usuario es una entidad fuerte. ¿Por qué? Porque seguramente muchas entidades dependen de esta entidad, ¿sale? Porque es donde van a ustedes a almacenar varios datos y dependen de esta entidad para hacer las relaciones, ¿sale? Entonces, seguramente la tabla usuario es una entidad fuerte para todas sus bases de datos que ustedes tengan. Ahora, ¿cómo yo sé qué tipo de entidades tenemos? Y tenemos diferentes tipos de entidades, las cuales son catálogo, muestra, detalle o encabezado. Como les decía, la tabla usuario es una entidad fuerte. Como es una entidad fuerte, por lo tanto, esta entidad, entonces, la vamos a identificar mediante una M, que me va a decir que esta entidad es una tabla maestro. Ujú. Y aquí yo le digo, ok, mi tabla usuario es una tabla maestro. ¿Por qué es una tabla maestro? Porque es una entidad fuerte, ¿sale? Pero tenemos diferentes tipos de entidades, no solamente la maestra. Tenemos diferentes entidades. Varias entidades son débiles en las cuales no se nombran, digamos, no tienen un
algo aquí que ponerle, pues simplemente es el nombre de la entidad. Pero tenemos otras entidades que son catálogo, detalle y encabezado. ¿Cómo identificamos cada una de estas entidades? Vamos a verlo. Bien, ok. Entonces, hablamos de diferentes tipos de entidades. Las entidades, ya vimos las entidades que son maestro. Las entidades maestros son entidades fuertes. Tenemos otro tipo de entidades que son las entidades catálogo. Vamos a ver qué dice. En este tipo de entidad se agrupan los datos registrándolos y clasificándolos de acuerdo a la similitud de sus características para ser utilizados por otras entidades, pero estas poseen un menor factor de crecimiento de registros. Además, en el modelado siempre serán entidades fuertes. La identificaremos colocando una C al inicio de su nombre. Ejemplos de este tipo de entidad: población, país y sexo. Digamos, ¿cómo ustedes van a identificar un catálogo? Por ejemplo, cuando ustedes van a almacenar un dato o datos que ustedes ya saben qué es lo que se va a almacenar en esa entidad. Por ejemplo, mm, país, ¿ok? Vamos a ponerle catálogo de país, ¿sale? ¿Por qué país es un catálogo? ¿Por qué país es un catálogo? ¿Qué va a tener esta entidad? Ajá, ¿por qué país es un catálogo? Porque va a haber varios países. Porque va a haber varios países, pero no solamente eso, sino que pues esos países ya los conocen, ya los voy a almacenar yo en mi base de datos y cuando yo jale ese elemento, lo va a jalar de la base de datos. Ujú. Y vamos a almacenar lo que sería, ¿sí se ven los atributos o no? Sí, ¿verdad? Los atributos que puse de la entidad. Sí, sí, sí se ven. Ah, ok. Entonces vean, ustedes ahí en su modelo ya van a identificar lo que sería la entidad, ¿no? La entidad es país, el identificador, que sería el atributo primario, y como tal el país. Ah, ok. Pero entonces, a la hora yo de modelarlo, bueno, de más o menos imaginarlo en lo que sería la base de datos, ah, ok, yo voy a tener una tablita aquí en la cual va a estar dividida de esta forma, porque esto es lo que se va a almacenar. Entonces, hay que imaginarlo. Se va a almacenar el identificador del país, ¿sale? ¿Y qué más se va a almacenar? Se va a almacenar el país. ¿Qué datos se van a almacenar aquí? Ah, pues se va a... Identificador del país, uno. Ah, ok, México. ¿Sí? Identificador de país, 2. Acuérdate que el identificador es único y puede ser autoincrementable. Empezamos con uno y puede ir creciendo y de tal manera, este va a ser único. ¿Sí? 3, Canadá. Y así nos vamos. Esto es lo que se va a almacenar en mi base de datos. ¿Sale? ¿Sí lo vemos? Ahora, una vez que yo veo esta parte, ¿por qué es un catálogo? Porque es un catálogo. Ah, pues vamos a ver, vamos a imaginarlo en la interfaz. ¿Cómo sería cómo sería la interfaz? Ah, pues en la interfaz seguramente ustedes van a tener algo que sea
país van a tener un cuadrito de este tipo y seguramente este va a ser un combo en el cual cuando nosotros seleccionemos ese combo, nos va a arrojar un combito, una información donde vamos a visualizar los países que están almacenados en dónde, en ese catálogo, ¿sí? ¿Por qué es catálogo? Porque yo tengo almacenado en un catálogo la información de los países. Por eso es un tipo catálogo. ¿Ya me entendieron? Sí. ¿Sí o no? Entonces yo hago aquí una consulta del país y me va a arrojar los que yo ya tengo almacenados en esta tablita. Por eso esta entidad es una entidad catálogo. ¿Sale? ¿Qué otra cosa pueden ustedes almacenar? Ah, pues sexo. ¿Qué se almacenaría ahí? Femenino o masculino. ¿Qué se almacenaría en población? A lo mejor pudiera ser, bueno, población es como raro. No sé, tal vez municipios, códigos postales. O como ahorita en la pandemia que era población de alto riesgo, población de bajo riesgo y así. Ándale, entonces tendrías ahí tu catálogo, ¿no? Y otra vez dividido ahí tu. Por ejemplo, alimentos. Si ustedes van a almacenar es un inventario de alimentos, ¿no? Por ejemplo, bebidas, y me va a arrojar todas las bebidas, ¿no? Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Y todas las marcas. Ah, pues es que es un catálogo de bebidas. Ajá. Y entonces esta la vamos a identificar como un catálogo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Va. Vámonos con otro tipo de entidad. Ah, ok, miren, aquí hay otros ejemplos. Estado civil, casado, viudo, divorciado, soltero. Turno, matutino, vespertino. Ay, perdón. Matutino, vespertino. ¿Ok? Maestro. Ya hablamos un poquito de estos tipos de entidades, son entidades fuertes. Este tipo de entidades se registran los datos de acuerdo a la similitud de sus características. Tiene una mayor probabilidad de crecimiento en los registros y en el modelado se puede utilizar como entidad fuerte y o débil dependiendo de las necesidades del negocio. La identificaremos colocando una letra M al inicio de su nombre, por ejemplo, M persona, M profesor, M empleado, M producto. Les decía que esta parte pues es fácil de identificar porque tiene mucha relación con otras entidades. Normalmente cuando identificamos persona, usuarios, profesor, alumno y demás, estas entidades son entidades maestro. ¿Sale? Bien, ahí está, alumno, cliente. Ok, tenemos otro tipo de entidades, las cuales son entidades detalle. ¿Qué pasa con estas entidades? Su mismo nombre lo dice, es un detalle. ¿Detalle de qué? Pues de algo que seguramente donde tengo más información que detallar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, bueno, primero, en esta entidad se descargan los datos de varias entidades para relacionar la información y evitar la redundancia de datos en dichas entidades, permitiendo la repetición de las relaciones de estos. Este tipo de entidad en el modelado siempre será débil. La identificaremos colocando una D al inicio de su nombre, de factura, de nota, de receta. A ver, vamos a ver un ejemplo entonces. En el caso de lo que serían las entidades detalle, por ejemplo, factura. Ah, ok. Yo seguramente voy a tener una entidad que se llama factura. ¿Qué se almacena dentro de esta factura? Dentro de esta factura siempre, recuerden eso sí, siempre vamos a tener nuestros identificadores. Identificador de factura, ¿no? Y de factura. ¿Ok?
Y esta, digamos, nada más va a ser como tal la entidad, la cual me va a almacenar solamente el identificador y tal vez un folio, solamente para reconocer esta entidad. Pero dentro de esta entidad, como tal, si se fijan, no tengo nada de información en esta entidad. No tengo nada de información, no sé nada de la factura. ¿Quién me va a proporcionar datos de esa factura? El detalle de la factura. Ajá. Por lo tanto, yo voy a relacionar esta factura de esta forma. Que por cierto todavía no hemos visto las relaciones, ¿sale? Pero las relaciones están representadas mediante un rombo. Y entonces, la factura tiene, ¿qué tiene? Detalle de factura. Ahora sí, el detalle de la factura. De factura. Ah, ok. Entonces, un folio está relacionado con un detalle de la factura. Entonces, ¿qué voy a almacenar en esta factura? Primero, voy a almacenar, ¿qué voy a sacar? Bueno, voy a tener identificador del detalle de la factura. ¿Sí? Seguramente voy a sacar un identificador de este lado, que esta va a ser una llave foránea. Entonces le voy a pasar también un identificador o le puedo pasar el folio, ¿sale? Pero esto ya lo ponemos aquí en el rombito, como una llave foránea, no como una llave primaria. Y aquí le vamos a poner, ¿qué vas a sacar de esta entidad? Ah, pues voy a sacar el folio, ¿sí? Para que la relacione con el detalle de la factura. Ah, ok. ¿Y qué datos de la factura necesitas? ¿Qué detalle? Entonces, ¿qué creen o qué datos podemos obtener de un detalle de una factura? ¿Qué datos vamos a tener de una factura? Precio, bueno, monto, Monto, precio, nombre. fecha, puede ser el monto total, puede ser la cantidad de productos, Hora. la hora, la fecha. ¿Y ya vieron? Ya tengo un detalle de esa factura. Por eso se llama detalle, porque puedo yo especificar qué hay dentro de esa factura. ¿Sí? ¿Qué hay dentro de esa factura? ¿Qué datos almacenaron dentro de esa factura? Entonces, imagínenselo, muchachos, cuando ya vayan a hacer esta parte, ¿qué datos son los que se almacenan, se van a almacenar en la base de datos? Aquí, por ejemplo, en esta tablita, se nosotros la viéramos, o si hiciéramos una consulta, 1, 2, 3, 4, tendríamos 4 datitos. Tendríamos el identificador de factura del detalle de la factura, que es la primaria. Tendríamos el folio, que es un identificador, una llave foránea, que esta la saqué de aquí. Ajá. Tendríamos la fecha, monto y ya todo lo demás, ¿no? Si quieren sacar más datos. Y aquí toda la información de todas las facturas que se han generado. ¿Sale?
tenemos un control de, de los datos que vamos almacenando. ¿Sí? ¿Ya vieron o no? Ok. Sí. ¿Dudas Sí. hasta aquí? No. No. Ok. Bien. Detalle. Detalle de factura. Encabezado. Ok. Encabezado dice, esta entidad permite agrupar los datos de una entidad detalle bajo un mismo identificador. Se trata de una entidad fuerte cuando se relaciona con una entidad de detalle y es una entidad débil cuando se requiere datos de otras entidades. La identificaremos colocando una E al inicio de su nombre. Ejemplos de este tipo de entidad son e-factura, e-nota y e-receta. Y otra vez, del ejemplo que teníamos nosotros de la factura, ¿se acuerdan? Teníamos entonces lo que sería el detalle de la factura, ¿no? De factura. Ok. Pero dentro de este detalle de la factura, yo puedo sacar un encabezado. ¿Para qué nos sirven los encabezados? Los encabezados nos sirven cuando yo quisiera sacar, pues, varios datos de varias entidades que me interese para la hora yo de hacer consultas, ya sea una forma mucho más rápida. Encabezado de factura. Entonces yo aquí, en detalle factura yo puedo tener mi identificador, puedo tener la fecha y el total, digamos, ¿no? El total. Entonces, el detalle de la factura tiene, cuando tenemos una relación, tenemos que identificarlo a partir de un verbo, tiene un encabezado de la factura. Ah, ok. Otra vez, ¿cuál sería ese encabezado de la factura? Es decir, ¿qué datos quieres sacar de este encabezado? O bueno, más bien de la factura específicamente. Y entonces yo puedo hacer todavía más específico y decir otros datos que sean más específicos, ¿sí? Por ejemplo, y otra vez, ¿no? Nos vamos. Identificador de factura. Perdón, se lo estoy sacando así, pero es que... Bueno, también lo pueden hacer así, ¿eh? Saco el identificador del detalle de la factura, porque si se fijan en el detalle solamente saqué la fecha y el folio de esa factura, y aquí sería detalle de la factura, porque es la relación. Ah, no, aquí no. La ponemos aquí. Aquí va el identificador, porque es una llave foránea de la relación que estamos haciendo. Y entonces, ¿qué vamos a sacar del encabezado? En el encabezado, aquí sí ya pueden venir lo que serían la parte de los productos. Por ejemplo, O sea, producto. la identidad de encabezado como que anida los atributos de la entidad detalle y los une en un solo identificador. Sí, de hecho, pues en un encabezado vas de cuenta que te sirve, o muchas veces lo hacen, es como una práctica, digamos, para ya no hacer tantas consultas y estar brincando de entidad a entidad. Entonces, Es un lo que poco hacen, normalizar, ¿no? ajá, lo que hacen es que, ay, en lugar de estar brincando y sacando de esta, y sacando de otra entidad, y sacando de otra entidad, y brincando con joins y demás, ay, pues hago un encabezado. ¿Qué necesito? Ay, pues necesito el identificador, necesito el producto, necesito esto, y hago un encabezado y de ahí ya saco todo.
Y ya nada más cuando hago una consulta, pues la saco todo del encabezado de la factura. Por eso se llama encabezado, porque es como sacar varios elementos de varias entidades para poder generar mejores consultas. Aunque lo pudiéramos dejar en el detalle, ¿no? O sea, realmente, pues hasta aquí pudiera quedarse toda la información en la factura. O generar un encabezado y sacar datos de otras entidades y generar el encabezado. ¿Sale? Ok. ¿Dudas? No, Ok. Eh, bien. Ejemplo, entidad de compra, encabezado de compra. Ok, vamos a ver entonces. Ok, miren, aquí ya sería la entidad, los atributos. ¿Qué faltaría en estas anotaciones? En estas anotaciones tal vez faltaría lo que serían sus rombitos aquí. Aunque hay veces, he visto algunos modelos en los cuales ya nada más es el puntito y ya sin el óvalo. No sé cómo se los han enseñado a ustedes. A lo mejor es el puntito o el puntito con el óvalo. ¿Sale? Acuérdense siempre identificar, bueno, o ya hacer las buenas prácticas de normalización. Por ejemplo, aquí tener un identificador como identificador del cliente, el identificador del automóvil, identificador de persona, que faltaría en estas entidades. ¡Ay! Se fue. Relaciones. Ok. Las relaciones. La relación va a ser la asociación que nosotros tenemos entre una entidad y otra entidad. ¿Sale? Las relaciones se representan con rombitos, como lo hice hace ratito, ¿no? Y es importante identificar el verbo. ¿Por qué? Porque así yo sé qué relación tiene una entidad con otra. ¿Sale? Por ejemplo, aquí en este ejemplito que tenemos aquí, el maestro, perdón, el alumno, es una tabla maestro, el alumno tiene tenemos que ver la cardinalidad. Entonces, se lee tanto de ida como de regreso. El alumno tiene asignaturas. En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, lo que está diciendo es que el alumno tiene o toma una asignatura y hay que leerlo así y hay que leerlo de regreso. La asignatura tiene uno o muchos alumnos. muchos. Muchos, porque muchos se inscriben en esa asignatura, digamos, ¿no? Y el alumno tiene una asignatura. Aunque, por ejemplo, yo digo que, bueno, que es raro que tenga una, ¿no? Debería de ser muchas. Pero es que asignatura es catálogo, ¿no, profe? Entonces ahí son varias asignaturas. Ajá, o sea, como es catálogo, digamos que solamente puedes seleccionar una, ¿no? Ahí selecciona. Pero, la relación, si es muchos a muchos, no le veo problema si fuera muchos a muchos. Entonces, las relaciones pueden ser uno a muchos, uno a, uno a, uno a muchos a muchos, uno a uno, muchos a uno. Aquí es importante identificar cómo es la relación, cómo lo identificamos, leyendo de ida y de regreso, ¿sale? El alumno tiene
una asignatura en este caso, y una asignatura tiene muchos alumnos. ¿Qué se almacena dentro de esta tabla? De estas tablas, en el alumno, nombre, dirección, matrícula. La matrícula me imagino que es una llave primaria, porque pues es un identificador único. Normalmente si lo hacen con el puntito debe ser vacío, sin relleno, pero si es una llave primaria, con relleno. ¿Sale? Si lo quieren hacer así. Si lo quieren hacer con óvalo, se pone el óvalo y se subraya. Significa que este es el identificador primario. Son las anotaciones que normalmente se ocupan, ¿sale? Igual en la parte de abajo. Llave primaria, esta es la clave de la asignatura. Permítanme tantito. Identificamos la relación que hay entre esas tablas. Es lo más importante cuando hacemos el modelo de entidad de relación. Van haciendo sus entidades y van identificando cuál es la relación entre esas entidades. Y le vamos a poner un verbo. ¿Por qué le ponemos el verbo? Porque así es más fácil identificar cuál es la relación entre una entidad y otra. ¿Sale? Es más fácil conceptualizarlo. Ok, bien. Luego tenemos entonces lo que sería la cardinalidad, que es lo que les decía. La cardinalidad va a representar el número de registros que se pueden almacenar en esa entidad y el número de registros que van a estar asociados de una entidad a otra, como lo leíamos hace ratito, que puede ser muchos a muchos. Esto en el modelo entidad-relación, muchachos, se puede poner sin ningún problema. O sea, digamos que ustedes lo van a representar así, que va a ser muchos a muchos. Ya cuando nosotros lo pasemos a un modelo relacional, entonces yo sé que para normalizarlo, esta entidad que tenemos, este rombito que tenemos aquí, se va a cambiar por una entidad. Y ya no va a ser un rombito nada más así, sino que esta va a representar una entidad. ¿Por qué va a representar una entidad? Ya cuando lo pasen al relacional, porque una relación muchos a muchos va a tener muchísimos registros, muchísimos. Si yo lo dejo solamente con dos tablas, se va a superllenar esa tabla, esas tablas, y vamos a tener un montón de información al hacer las consultas. Va a superalentar su sistema, por lo que siempre, siempre, siempre en un modelo ya relacional, ya, es decir, ya cuando estábamos, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, estábamos en la relación muchos a muchos. Esta es una parte de la normalización que ustedes tienen que hacer. En su modelo entidad-relación se queda así, sin ningún problema. Se queda como la entidad, la relación aquí, indicando que están en una relación muchos a muchos, ¿sale? Cuando ya ustedes exporten ese modelo, porque este nada más es el modelo conceptual, cuando ustedes ya lo hagan a codificación, cuando ya lo pasen a programar, cuando ya lo pasen al modelo relacional que ustedes tienen que hacer, les decía que esto lo tienen que almacenar como si fuera una tabla. ¿Por qué? Porque aquí van a almacenar dos cosas, el identificador de esta tabla y van a almacenar el identificador de esta tabla. De tal forma que cuando ustedes ya lo almacenen en la tabla, se van a almacenar dos cosas, que va a ser el identificador de la tabla 1, digamos, y el identificador de la tabla 2. Entonces aquí solamente se van a identificar, solamente se van a almacenar identificadores, por lo que, si se fijan, aquí van a tener así, y van a tener estos datos, van a tener aquí 1, por ejemplo, identificador de tabla 1, y aquí van a tener
identificador de tabla 2, van a tener un 1, un 2 o 3 o lo que ustedes quieran. Luego aquí 2, identificador de tabla 2, identificador de tabla 1, identificador 1, identificador 3. Y aquí, y así sucesivamente, identificador 3, y acá identificador 1, y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, quitamos eh, la duplicidad de atributos. Si se fijan aquí, estos datos, vean cómo nunca se van a repetir. 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1, nunca se van a repetir. Siempre vamos a almacenar datos que no tengan redundancia, que no se repitan esos mismos identificadores. Si lo almacenáramos aquí, se almacenaría un identificador y a la hora de hacer consultas, esto se genera suplente y tendríamos duplicidad de elementos y duplicidad de atributos, por eso siempre las relaciones muchos a muchos, siempre tenemos que sacar el identificador de esta tabla y el identificador de esta tabla, el primario, los foráneos no, los identificadores primarios, y los almacenamos en una tabla. Los foráneos también se pueden meter, aquí en esta tablita. Sacar foráneos. Identificadores foráneos. ¿Sale? Lo importante aquí es que ustedes entiendan esta parte, ¿no? Que aquí no se repiten los identificadores de ninguna forma. Y al hacer esto, quitamos uno, hacemos la base de datos más rápida. Otro, no tenemos datos repetidos, por lo tanto las búsquedas van a ser mucho mejor. ¿Sale? No tenemos duplicidad de elementos y atributos y normalizamos la tabla. ¿Sale? Entonces esta es una relación muchos a muchos. ¿Dudas aquí? No. No. Ya cuando veamos el modelo es cuando creo que les voy a ir diciendo cómo va a ser su relación, ¿sale? Tenemos uno a muchos, relación uno a muchos, como lo vimos en el de la asignatura. Uno a uno, es raro ver una relación uno a uno, muchachos, ¿eh? Significa que un elemento solamente puede permanecer una sola vez en una entidad, en un valor de la otra entidad. Es raro ver este tipo de relación uno a uno. Entonces tienen que identificar qué tipo de cardinalidad van a tener. Uno a muchos con por lo menos un elemento del condominio asociado al dominio. Bueno, esto ya tiene que ver con qué dato está asignado y se representa con la otra entidad. Uno a muchos sí que se presente un elemento del codominio asociado al dominio. Bueno, es que ya después tenemos que ver el álgebra relacional, que esto ya va un tema más avanzado, y que tiene que ver con el dominio y codominio. ¿Cuántos elementos pertenecen a esa entidad? Y ya es fuerte o débil, y cuántos elementos pertenecen a la otra entidad. Por eso no se los voy a explicar para que no se confundan. Miren, este es un ejemplo un poquito más detallado de un modelo. Tabla cliente, maestro, ¿no? Tenemos las relaciones. La tabla cliente dice, tiene muchos, un cliente tiene muchos encabezados de factura. Y este encabezado de factura tiene muchos detalles de la factura. Ahora vamos al revés. Un detalle de la factura pertenece solamente a un encabezado
y un encabezado solamente pertenece a un solo cliente. Es lógica lo que les estoy diciendo, ¿no? Una factura que se genera solamente puede ser de un solo cliente, no puede ser de muchos. Una factura que se genera solamente puede ser de un cliente. Un detalle de una factura solamente puede ser de un encabezado de una factura, y un encabezado de una factura le pertenece solamente a un cliente. Por eso la relación uno a muchos. ¿Sale? Uno a muchos. Uno a muchos. Ahora, un cliente genera comprobante. Se genera uno o muchos comprobantes, pero el comprobante solamente le pertenece a un cliente. Solamente, no le puede pertenecer a muchos clientes. Un encabezado de comprobante le pertenece a un detalle del comprobante. Y un detalle del comprobante solamente le pertenece a un encabezado del comprobante. ¿Sale? Bueno, aquí viene la parte de lo de la cardinalidad y el dominio que viene explicada en la presentación pasada. Le ponemos esto porque este puntito es que no siempre genera una factura, y este siempre genera una factura, o un comprobante, perdón. Pero bueno, eso lo pueden poner o no lo pueden poner. Ya es algo como un poquito más detallado. Entonces tenemos relaciones entre la tabla va a tener filas, columnas, número de columnas, número de filas. El fichero, porque se puede almacenar un fichero, va a tener campos, número de campos y registros. Y la la entidad va a tener tupla, atributos, el grado y la cardinalidad. Bueno, pues todo esto tiene que estar representado mediante el modelo entidad-relación. Elementos de la relación y ya. Bien, ¿qué viene después de eso? Una vez que ya generamos lo que sería digamos, las entidades y las relaciones, más o menos, lo siguiente es hacer ¿qué? ¿Qué es lo siguiente? Aplicar Ajá, reglas de normalización. aplicar las reglas de normalización. ¿Cuántas reglas de normalización tenemos? Pues, 3. Teoría son 5. En teoría son 5, se aplican normalmente 3. 3. ¿Sale? Normalmente aplicamos 3. Es muy difícil generar una normalización más allá de la primera y segunda, tercera forma normal. Sí se puede hacer, sin embargo, lo mínimo que les pedimos a ustedes es a la tercera forma normal, ¿sale? ¿Qué hay que hacer para tener estas terceras formas, primera, segunda y tercera forma normal? Vamos a ver. ¿Cuál sería la primera forma normal, muchachos? Es en la cual se eliminan los campos que se repiten y se atomiza la información. Sí. Básicamente es ir viendo que atributos no pertenecen a esa entidad. Y una vez que vamos haciendo eso, pues vamos separando en otras entidades que no pertenecen, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso, fíjense, se requiere normalizar ciudades con las que se cuenta cada país, teniendo en consideración a qué municipio o distrito pertenece cada una y en qué estado o región se encuentra cada municipio o distrito. O sea,
nosotros ya podemos atomizar y podemos dividir los atributos de acuerdo a lo que se necesita también o se requiera y tener más detallado las entidades. Entonces, lo primero es sacar todos los atributos que no pertenecen a esa entidad, ¿sale? Por ejemplo, si tenemos en este ejemplo, tenemos localidad, ciudad. Tiene país, estado, municipio y ciudad. Tiene país, estado, municipio y ciudad. ¿Sale? Entonces, primera forma normal, los atributos deben ser atómicos, no deben ser divisibles los atributos, la tabla debe contener una clave primaria. La clave primaria no contiene atributos nulos, no posee ciclos repetitivos, cada atributo toma un valor del dominio simple. Por lo tanto, agregamos un identificador al país en la primera forma normal, que sería este código de país. Tenemos el país, el código del estado, tenemos el estado, el municipio que pertenece al estado y la ciudad que le pertenece al municipio. Pero aún, y según la problemática que nos indican, en la cual se tiene que considerar qué municipio pertenece a cada distrito y qué distrito pertenece a cada municipio y qué estado pertenece a cada región y qué región pertenece a cada municipio o distrito, pues entonces ya tendríamos que sacar. En el caso de ustedes, esto es como un ejemplo en el cual no lo van a detallar tanto. O puede haber otros ejemplos un poquito más claros. Okay. Perdón, pero es que le robé la presentación al profe Armando. Entonces, no se la robé, me la pedí prestada. Entonces, segunda forma normal, debe estar en primera forma normal, obviamente, y todos los atributos no claves dependen por completo, todos los atributos no claves dependen por completo de la clave. Ahora fíjense, ¿qué se hizo aquí? Segunda forma normal, se sacan los dos elementos que no pertenecen a esa entidad. En este caso eran municipio y ciudad, ¿sale? Entonces ya tenemos código de país, país, código de estado y estado. Municipio y ciudad lo sacamos a nuestra entidad. Localidad, código de estado, código de municipio, ahora sí, ya le tenemos un identificador a municipio y le sacamos la llave foránea de código de estado. Y ahorita tenemos dos tablas, ¿vale? Esta, donde tenemos código país, país, código de estado, y en otra tabla, código de estado, que es la que estamos relacionando, código de municipio, municipio y ciudad, hasta segunda forma normal. Tercera forma normal, debe estar en segunda forma normal, debe estar en primera forma normal. Si los atributos no claves dependen de forma no transitiva de la clave primaria, el subconjunto está compuesto por atributos que no pertenecen a la clave primaria, se eliminan las dependencias. Bueno, entonces, aplicando tercera forma normal, en la tabla que nosotros sacamos, tenemos la llave foránea que era de estado, el código es la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Pero bueno, ya quinta, ya es como más especificar así, o más así súper detallar ciudad, estado y así. Ya no es necesaria, digamos, hasta tercera forma normal. Entonces hay que normalizar sus bases de datos. Hay que ponerle atributos primarios a todas las entidades, hay que identificar correctamente las relaciones, identificar que son
maestros, encabezados, detalles, etcétera, identificar correctamente la cardinalidad y ya tienen el modelo. Está fácil, ¿no? Se supone. ¿Cómo ven? Entonces, muchachos, el modelo entidad-relación, incluso lo pueden hacer a mano, digamos, se facilita mucho primero hacerlo a mano, tal cual a mano. Ya después lo pueden digitalizar, hacerlo en PowerPoint o en alguna otra herramienta. No hay una herramienta así como específica, bien, como UML o así, donde puedan hacer bien su modelo de entidad-relación. Hay muchas, pero luego cambia un poco la sintaxis o el ovalito o el punto. Entonces, bueno, primero les sugiero hacer el modelo de entidad-relación a mano, ya después que a lo mejor lo van detallando, generar una versión y ya lo digitalizan. Lo pueden hacer, les digo, en PowerPoint o en cualquier otra que sea de diseño de modelo, entidad, relación. Por favor, no hay que confundir modelo, entidad, relación con modelo relacional. Son dos modelos diferentes. Y aquí sí es importante que les explique esto porque he visto que incluso, y se los voy a decir así, los alumnos, sus compañeros de sexto semestre, no saben cuál es el modelo relacional y el modelo entidad-relación. Son dos diferentes. Y les voy a mostrar cómo es. Modelo relacional. Cuando ustedes, les voy a enseñar uno. Ok, es este. Cuando ustedes lo hagan en MySQL, que de hecho ustedes pueden generar ahí directamente el modelo, van a generar un modelo de este tipo. Un modelo donde ustedes encuentran, este es el modelo relacional, ¿sale? Pero vean cómo no es lo que yo les expliqué, digamos, la entidad, dónde están los ovalitos, dónde están los atributos, no están, ¿verdad? No están, porque este es el modelo relacional. Este es el que genera MySQL, cuando ustedes ya lo meten en la base de datos, ¿sale? Este es el modelo relacional. Son dos calificaciones diferentes, uno para el relacional y otro para la entidad relación. Entonces, este es el modelo relacional. El que yo les expliqué es el modelo entidad-relación. ¿Cómo es el modelo entidad-relación? El que les acabo de explicar. Este. Ajá. ¿Sí lo pueden ver? Vean cómo está. Autor. Escribe libros. Atributos. Libro tiene ejemplar. Ejemplar saca usuario. Usuario saca ejemplar. Aquí el verbo es importante porque recuerden que se tiene que leer de ida y de regreso. Autor escribe el libro. El libro es escrito por, fíjense, muchos a muchos. Esta es una relación muchos a muchos. O sea, un autor escribe uno o muchos libros. Y un libro puede ser escrito por uno o muchos autores. Eso es correcto, ¿verdad? Un libro tiene muchos ejemplares, pero un ejemplar solamente pertenece a un libro. Un usuario saca ejemplares y un ejemplar lo puede sacar uno o muchos usuarios. Relación muchos a muchos. Vean cómo igual de esta relación muchos a muchos sacaron otros dos atributos que son las fechas. Pero entonces, ¿qué les estoy pidiendo para la siguiente semana? Les estoy pidiendo front y modelo entidad relación. Así lo tengan a mano, le sacan una foto, pero quiero ver el modelo entidad relación.
De esta forma. De esta forma, muchachos. ¿Sale? Sí. Sí, va, ok. Pues ya, eso sería todo. De mi parte. No sé si les quiere decir algo, profe, de los wireframes.